Hemos hablado del tema de temas, que así lo hemos calificado desde Levántate Bolivia, la clausura del año escolar 2020. Hemos hablado con diputados, asambleístas de nuestro país, quienes han vertido su opinión. Hemos hablado también con profesores desde Santa Cruz a través de esta plataforma por la educación de vida. Turno de hablar con padres de familia. Vamos a hablar, darle la bienvenida en todo caso a Antonio Pereira, que sigue siendo presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares. Señor Pereira, a tiempo de saludarle, la primera consulta es casi obvia. ¿Cómo toman ustedes a través de esta decisión de la suspensión de lo que resta de la gestión 2020, la clausura de este año, y cuáles son los siguientes pasos a seguir? Buenos días. Bueno, Martín, muchas gracias por la oportunidad. Esto no nos extraña, Martín. Aproximadamente un mes atrás el señor ministro ha anunciado que en Bolivia nadie se va a aplazar, no va a haber reprobados, y nosotros habíamos anunciado el fracaso y la muerte de las clases virtuales a raíz de que nunca ha habido una planificación, una contingencia para salvar el año escolar de una buena manera. Es por eso se viene, y lo más fácil para un gobierno es clausurar el año escolar en desmedro de los alumnos y para el problema de los padres de familia. Más allá de una protesta, más allá de una evaluación como la que usted acaba de hacer, señor Pereira, ¿cuál debería haber sido el camino que, según ustedes, en este tiempo de pandemia, que ya son varios meses, debería haber tomado el rumbo de la educación en nuestro país? Mira, Martín, nosotros hemos hecho una propuesta al gobierno donde simplemente se vendaron los ojos, se taparon los oídos. Todo este tiempo debería de servirnos para capacitar verdaderamente a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos, preocuparnos de los bachilleres del 2020 y hacer gestión 2021. Bueno, no han sido tomadas nuestras sugerencias. Yo creo que era el mejor camino de tomar decisiones, pero cuando hay voluntad política todo se puede. No ha habido apertura, y estas son las consecuencias de ser casi el único país en el mundo de haber clausurado el año escolar, y aún no está nada claro con esta determinación, porque los padres de familia de colegios particulares aún nos preguntamos en qué va a quedar aquellos adendums que nos han hecho firmar, aquellas letras de cambio, aquellos pagarés con una clausura del año escolar que se llama. Eso tiene que quedar totalmente nula, y los padres de familia no debemos un solo centavo, Martín. Señor Pereira, el magisterio ha rechazado el decreto supremo 4260 que hablaba de la educación virtual. Varios sectores en el país se han manifestado en su momento, cuando se hablaba de este decreto, de una posibilidad de la clausura del año escolar como una de las opciones, y ahora que se toma esa determinación, son los mismos sectores quienes empiezan a protestar. ¿Cómo entender esta situación? Bueno, Martín, nosotros somos respetuosos de todo tipo de institución, pero tenemos que recordar que los padres de colegios particulares, en su debido momento, hemos presentado las cartas correspondientes. Incluso ganamos una acción popular en la ciudad de Sucre, donde nos presentan 5 profesores en contra de la Junta Nacional, pero demostramos nosotros que el INE es bien claro, que tenemos una pobreza del 32.7% y una extrema pobreza del 12.17%. Eso nos quiere llevar a los padres de familia a un problema mayor, a un problema mayúsculo, pero tenemos que dejar claramente establecido que los padres de familia de colegios particulares hemos luchado hasta el último minuto para salvar el año escolar de una buena manera, que se planifique, y eso nunca ha ocurrido en el Ministerio de Educación. Toda una vida ha habido improvisación, y le vuelvo a recalcar, gracias a este tipo de improvisación, lo único que han podido hacer es tomar la decisión más fácil de clausurar el año escolar. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares, el señor Antonio Pereira. Señor Pereira, las autoridades piden que se ponga uno en sus zapatos. Los padres de familia piden
que uno sea empático con la decisión o con la complicación que se hace el pagar las pensiones. Los maestros, quienes trabajan administrativos de colegios particulares, también piden la misma empatía. Finalmente, como sociedad, ¿a quién hacemos caso? Bueno, Martín, nosotros desde un inicio hemos anunciado que las clases virtuales eran al margen de la ley, no contemplada en la Constitución Política del Estado, menos en la ley Avelino Cignani. Es por eso que nosotros no podíamos ser parte de la ilegalidad. El tiempo nos ha dado la razón que todo esto lo que hemos denunciado, el gobierno ha querido sostener, y no ha podido. Y nosotros somos muy respetuosos de la ley, debemos una fracción de marzo, debemos del 20 de julio a la fecha y no debemos más nada a los padres de familia. Bajo ese sentido nos podemos sentar con los señores de Andecop, pero ya no nos van a poder imponer a los padres de familia, porque los padres de familia no vamos a cancelar. Si ellos tienen temas contractuales con los maestros, tienen que asumir su responsabilidad. Los padres de familia no hemos firmado contratos con los maestros y por eso que nosotros haremos respetar lo que dice la ley y también lo que nuestra economía está totalmente manoseada en este momento por la situación de la pandemia. Y para cerrar, señor Pereira, ayer el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, y voy a citar textualmente lo que decía: Pereira opina como presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia sin tener un solo hijo en edad escolar, menos en colegio privado. ¿Hasta cuándo seguirá el show? ¿Qué intereses representa? ¿El señor Pereira representa algunos intereses? Mira, Martín, mi hija ha sido de la promoción 2019 hasta en marzo se tenía que llevar a cabo un congreso, no se ha llevado congreso. Es bien claro que el señor ministro simplemente nos ha hecho una guerra mediática, un linchamiento mediático, nos ha tratado de fantasmas. Bueno, como si fuese es el camino para buscar la solución. La solución no es el señor José Antonio Pereira si se queda o se va, pero con seguridad que el señor Pereira se va a ir después de todo solucionando los problemas, porque yo no podía abandonar a los padres de familia porque así me lo han pedido a nivel nacional. Pero lo que sí, su responsabilidad y su incapacidad del señor ministro también tiene que asumir, porque todo esto que ha ocurrido es gracias a su terquedad, a su ceguera, a su sordera, y el señor ministro tiene que asumir todo este tipo de incapacidad que gracias a esto se ha venido la clausura, porque nosotros habíamos anunciado muy respetuosamente que convoque a padres de familia, Andecop, para no y evitarnos este tipo de problemas. Le vuelvo a recalcar, Martín, después de que ya se anunciaba la clausura del año escolar, casi todos los colegios adventistas, católicos, evangelistas, todos, a los padres de familia nos han hostigado para firmar adendos, letras de cambio, todo tipo de documentos para cumplir con los colegios particulares. Eso tiene que quedar nulo. El señor ministro solamente ha sido un defensor de la economía de los privados en contra de los padres de familia. Es bien claro el viceministro Tejada, por el hecho que grita, piensa tener la razón. Por el hecho que tiene un reloj de oro, piensa que es dueño de la hora. No, los padres de familia vamos a hacer respetar sus derechos, porque así nos asiste la Constitución Política del Estado y los decretos supremos. No vamos a cancelar un solo centavo, vamos a cancelar lo que debemos, lo que es correcto. Y que sigue hablando el señor ministro, que si el señor Pereira tiene hijos, no tiene hijos, eso me queda sin cuidado. Lo que sí yo estoy cumpliendo fielmente, lo que me han encomendado los padres de familia, defender sus derechos y de los derechos de los niños y adolescentes, como lo he hecho por 22 años, sin venderme a ningún partido político. Es más, hemos sido utilizados por la bancada del MAS, que jamás han sacado esa ley con el 50%. Había que preguntarle al diputado Flores si también se ha vendido a Andecop. Y finalmente, clara y concretamente, le pido, señor Pereira, ¿cuál va a ser la propuesta de la asociación a la cual usted representa? ¿No se paga nada a partir del mes de agosto y se negocia el porcentaje de los meses anteriores?
Martín, es bien claro, nosotros solo debemos de marzo y debemos del 20 de julio al día de hoy, que es que anuncia el decreto supremo la clausura del año escolar. No debemos más nada, Martín, porque es bien claro los decretos supremos 4179 hasta el 4245, recién se han iniciado las clases el 20 de julio. Todo lo demás ha estado al margen de la ley y nosotros no podemos cancelar ni un solo centavo todo lo que ha estado al margen de la ley, porque nosotros hemos ido denunciando sistemáticamente las oscuras intenciones que tenía el señor ministro con Andecop. Le agradecemos al señor Antonio Pereira como presidente de la Asociación de Padres de Colegios Particulares que estuvo con nosotros acá en Levántate Bolivia.